Déjenme que estoy volviendo a grabar. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de nuestro seminario online Gestión del Talento. Y para eso tengo el placer de presentar a la doctora María Olga Girán, quien como abogado especialista en temas laborales, pues ha tenido una excelente carrera que le ha permitido pues ser muy influyente. Y María Olga, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros en la mañana de hoy. Aprovecho para de nuevo agradecerle a nuestros patrocinadores Cesta Ticket y PGA Group, y recordarles que estamos utilizando los hashtags Gestión del Talento y hashtag Talento en Casa para que puedan poner los comentarios, porque así la gente que no nos está escuchando y que no nos puede ver en este momento puede seguir la conversación a través de las redes sociales. Presento entonces a la doctora María Olga Girán. Ella es abogado, egresado de la Universidad de Carabobo con especialidad en instituciones financieras y con especialidad en Derecho Procesal del Trabajo, ambas obtenidas en la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente es la directora de Girán Abogados y Asociados, firma especializada en estrategia y soluciones legales para la empresa privada. Es presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria, miembro de la Comisión Laboral de Fede Cámaras, donde representa a Conindustria, y es miembro del Comité de Recursos Humanos de Benancham. María Olga Girán nos hablará en la mañana de hoy de una charla que va a ser bien interesante. Nos cambiaron las reglas del juego. Bueno, María Olga, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, Luis Vicente. Muy agradecida a todos por haberse conectado desde tantas partes del mundo, una audiencia tan global. En razón del tiempo, voy a comenzar con la presentación de una vez. Si Ninfa puede, por favor, ayudarme con las láminas, porque no tengo aquí a tiro la presentación. Entonces prefiero... si por favor me pueden poner las láminas. Bueno, en todo caso, para comenzar y no sacrificar el tiempo, si esto es un juego, pues nos cambiaron las reglas del juego, y en lo que respecta a nosotros aquí en Venezuela, es una manera bastante súbita. La forma como el coronavirus aquí lo tenemos, gracias. A ver si lo podemos poner en... Okay. La forma como el coronavirus nos cambió toda la relación, nos hace ver que lo importante en esta situación, si podemos pasar a la primera lámina, por favor, es que nuestro destino ya dejó de ser un lugar y pasamos a ver a una forma distinta de cómo va a ser el trabajo de ahora en adelante. Aquí en Venezuela estamos en lo que se llama la cárcel de Sing Sing, porque si podemos ir pasando la lámina, por favor, estamos viendo que carecemos de todo lo más indispensable, no tenemos servicios, no tenemos combustible, no tenemos estabilidad política en Venezuela, tampoco tenemos un poder adquisitivo que se nos desplomó por efectos de la hiperinflación, no tenemos claridad en el futuro, tenemos una gran incertidumbre. Tampoco tenemos políticas públicas con las que podamos enfrentar esta situación. No estamos produciendo en la mayoría de las industrias y del comercio y los servicios el sistema general de salud, y tampoco tenemos política general de salud. Pasamos a la siguiente lámina, entonces, de una vez en beneficio del tiempo. Y nos encontramos entonces que la gran pregunta es ¿cuándo puede terminar la cuarentena? En la fecha es imposible de determinar si nos atenemos al informe que hicieron las academias, nuestra Academia de Ciencias, Matemáticas y Físicas, porque pudiera ser que haya un recrudecimiento del contagio durante las próximas semanas, entre junio y septiembre. Así pues que va a ser bastante difícil prever en qué momento vamos a poder ir levantando la cuarentena. Sigamos ya con la siguiente lámina.
El modelo de la Academia de Ciencias pues predice un pico de más de 1000 casos nuevos de contagio durante la primera semana de junio. Lo primero que ustedes deben tener en cuenta, evitar los riesgos. Ese es el foco que ustedes tienen que tener en todas sus empresas. En primer lugar, el riesgo de salud. Es fundamental porque en el escenario de que haya un aumento como lo predice la academia, de nuevas tasas de contagio, habría que hacer un escenario porque supuestamente el decreto de alarma vence el 13 de junio, pero realmente será posible, protegiendo debidamente la salud de los trabajadores, reincorporarnos a las labores. También debemos evitar, seguimos con la misma lámina, el riesgo de las sanciones. Aún los decretos que tenemos no existe unas sanciones expresamente establecidas, no por ello quiere decir que no existan. Precisamente la opacidad en cuanto a las sanciones es lo que nos hace mucho más vulnerables, porque estamos a merced de lo que decida el funcionario que nos toque para inspeccionar. Y también debemos evitar los riesgos económicos, y eso se refiere fundamentalmente a la forma y a la figura con la cual estamos pagando los ingresos de los trabajadores. Más adelante me referiré a eso concretamente. Seguimos a la siguiente lámina. Y lo más importante para ustedes entonces es definir este riesgo. En primer lugar, son una empresa grande, son una empresa que está en el sector priorizado. Eso es lo primero que ustedes deben de definir, la tipología de la empresa, qué accionistas tienen, qué producen, cómo son sus relaciones. Seguimos. Otro de los riesgos que otra de manera de definir el nivel de riesgo es definir si ustedes están dentro del sector priorizado que está establecido en el decreto de alarma, publicado en marzo y nuevamente publicado ahora en el mes de mayo. Si ustedes están en el sector, tienen otro nivel de riesgo. Igualmente la localidad. No es lo mismo si ustedes están ubicados en el estado Yaracuy, por decir algo, a que ustedes estén ubicados en Caracas, en La Urbina, o en la zona industrial de Maracay, o en la zona industrial de Valencia. Todo eso los hace mucho más visibles, y al hacerlos más visibles, indudablemente tienen un mayor nivel de riesgo. Otro de los parámetros para medir el nivel de riesgo son las relaciones que ustedes tienen con el sindicato, porque muchísimas veces todas ellas ocurren a solicitud del sindicato porque hay una mala relación. Y es precisamente el sindicato quien hace la denuncia ante las autoridades. Así que es muy importante la empatía que ustedes puedan tener y la relación que ustedes puedan cultivar, aún en esta época en la que no hay un trabajo presencial, un contacto presencial, es fundamental que ustedes la mantengan. Seguimos con la forma de definir el nivel de riesgo. Son las relaciones, por supuesto, con la SODI, muy importante, que es las zonas de organización estratégica regional, y con cualquier otro organismo, llámese INSACEL, las alcaldías, las gobernaciones. Todas esas organizaciones, esos organismos que van a influir en la manera como nosotros nos vamos a poder poner en producción. Los textos legales a tener en cuenta, muy rápidamente los menciono solamente. El decreto en el cual se declara para atender la emergencia sanitaria del coronavirus. También la LOPSIMAT, por supuesto, seguimos avanzando con la lámina, y también la Ley Orgánica del Trabajo. Hay un proyecto de norma técnica de INSACEL que yo les sugiero que ustedes lo discutan puertas adentro, porque aun cuando no es oficialmente vigente, ese proyecto de norma técnica de INSACEL es el que están teniendo como base las personas que nos están fiscalizando. Los fiscales de INSACEL están guiándose por este proyecto de norma técnica de INSACEL. Así que es muy importante que ustedes lo tengan
presente. Y también, aun cuando está en un proyecto, está pronto a salir una norma Covenin para enfrentar el coronavirus. Las normas Covenin, como ustedes saben, son muy importantes para la gerencia del coronavirus. Los puntos claves, muy brevemente se los digo. En primer lugar, las restricciones a la circulación en determinadas áreas. Hay unas mucho más fuertes que otras, como por ejemplo Nueva Esparta y el Zulia, donde hay toque de queda. Pero también hay otros puntos claves, como es la suspensión de las actividades en determinadas zonas, suspensión que puede implicar la de las actividades laborales, y una incitación al trabajo a distancia. Es importante, se ordena el uso obligatorio de las mascarillas en todo el... Dicho esto, pasamos a la siguiente lámina, los órganos encargados, y aquí esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. El órgano fundamental con el cual ustedes van a trabajar puertas adentro es con el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Existen cada uno mejor que el otro, incluso con industria elaboró un protocolo extraordinario para el trabajo, para la reincorporación al trabajo en el sector industrial. Pero cualquiera de esos protocolos, si no está aprobado por el Comité de Seguridad y Salud, ustedes no lo pueden poner en práctica. En segundo lugar, el médico ocupacional, porque es él quien va a darnos la pauta sobre cómo van a implementarse los protocolos de acuerdo al tipo de empresa que tengamos. También, por supuesto, tenemos que tener todo esto en perfecta coordinación con el sindicato y con los CPT, los comités de producción de trabajadores. En síntesis, lo que les quiero decir es que todos estos protocolos, todas estas normativas, tienen que estar aprobados por estos órganos de higiene y seguridad para que puedan ser oponibles a ISACER. En todos los casos en los que han habido inspecciones en las últimas semanas y ha fluido todo perfectamente, es porque esas empresas tenían operativos los comités de seguridad y salud laboral, y además esos comités habían aprobado los protocolos de higiene para el trabajo. Ahora me gustaría entrar en la materia más importante, como es evitar los riesgos de salud. Eso debería ser el foco, que si ustedes tienen algún riesgo de contagio, van a ser mayormente inspeccionados. Avanzamos un poco en el riesgo con los operarios, despliega todo el personal en teletrabajo. Inclusive el personal en teletrabajo, unos riesgos muy importantes, como son, por ejemplo, que se han detectado en los últimos días, que puede ser hasta la violencia doméstica. En el personal outsourcing, deben ustedes decidir si pueden prescindir de alguno, porque ese es un personal sobre el cual ustedes no ejercen todo el control posible. Estamos hablando de vigilancia, limpieza, comedor y transporte para el personal. Sobre todo el transporte para el personal deben de ustedes de tener una vigilancia extrema porque pudiera ser un punto de contagio importante. Con el Comité de Higiene y Seguridad, y deben, por último, deben actualizar todas las notificaciones, incluir el riesgo de coronavirus y cómo evitarlo o prevenirlo en 3 puntos: en sus casas, en el transporte y en la empresa. Ahora vamos a pasar a la próxima lámina, donde hablo precisamente de una de las condiciones o circunstancias que más debemos de tener presente, y es la fuerza mayor. Ya el decreto de alarma habla de una suspensión de las relaciones. Sin embargo, cuando se dictó posteriormente a ese decreto, se dicta el decreto de inamovilidad,
allí vemos y observamos que no se puede desmejorar a los trabajadores. Al decir que no se puede desmejorar a los trabajadores, estamos reconociendo que no se puede suspender el pago del salario. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, a menos que recurramos en lo interno a una suspensión de la relación laboral, porque el decreto no establece una suspensión colectiva de la relación laboral, sino una suspensión colectiva de labores, que es muy distinto. En la suspensión de la relación laboral, nosotros tenemos que el trabajador no está obligado a prestar el servicio ni el patrón a pagar el salario. En la suspensión de labores, el trabajador no tiene la obligación de prestar el servicio, pero el patrono sí tiene la obligación de pagar el salario. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Sin embargo, esas condiciones, por causa de la fuerza mayor circunscrita a cada empresa, puede traducirse en una suspensión total de la relación laboral o de una parte de los operarios o tal vez una modificación del horario, como vamos a ver ahorita, o una modificación de cualquiera de las otras condiciones de trabajo, como puede ser el teletrabajo. Ya no habrá obligación del trabajo presencial, sino que nos remitiremos al teletrabajo. Todas estas condiciones se pueden causa de fuerza mayor. Tengan presente que en las inspectorías del trabajo hay un funcionario de guardia que puede recibir de sus solicitudes. La suspensión de la convención colectiva es otro tema que están manejando las empresas para de esta manera posponer el pago de beneficios como el del 1 de mayo, etc. Pasamos ahora a la siguiente lámina. Y yo aquí he recogido, y este es el tema central, he recogido las principales dudas que me plantean constantemente, porque me parece que es la mejor manera de ayudarlos con un aspecto bastante práctico. Una de las preguntas recurrentes es, ¿qué pasa si se contagia algún trabajador en mi empresa? Pues va a pasar lo que pasa exactamente igual cada vez que un trabajador presenta cualquier tipo de patología, desde una crisis hipertensiva hasta un contagio de una gripe. Debe ser referido al médico ocupacional o, en su defecto, a un médico para que haga la evaluación, determine qué tipo de contagio tiene y qué es lo que va a meritar. Si va a un simple reposo en su casa, aislamiento u hospitalización. Pero va a ser tramitado igualito que otro contagio. Siguiente. Tenemos que la próxima pregunta, Ninfa, por favor. ¿Es legal dar vacaciones por el coronavirus? Esto es en estos días. Desde mi punto de vista, no. Porque las vacaciones son para disfrutarlas, el trabajador junto con su familia. Y en estos momentos es imposible que ninguna persona vaya a disfrutar porque no hay a dónde salir. No hay ni siquiera en las tradicionales zonas de recreo como pueden ser los cines, los parques, los centros comerciales, todo está cerrado. Así que dar vacaciones en estos momentos puede además suponer que vamos a hacer un desembolso adicional que la mayoría de las empresas no están en capacidad de hacerlo para el pago del bono vacacional y a lo mejor estamos en riesgo de que nos pidan la repetición del pago del bono así como del disfrute de las vacaciones. Seguimos con otra pregunta. ¿Es necesario que los trabajadores tengan un salvoconducto para ir a trabajar? Varía los requisitos para otorgar este de una zona a otra. En algunos los otorgan las alcaldías, en algunos los otorgan la SODI. Los requisitos hay que dirigirse a esas personas, por lo general es una constancia de trabajo, que esa empresa a donde va a ir a trabajar está dentro de las actividades exceptuadas de suspensión de labores. Sí es necesario para que ellos puedan utilizar el transporte público y puedan inclusive con su transporte particular movilizarse. Seguimos con la otra pregunta.
¿Qué pasa mientras no estoy produciendo? ¿Qué derechos tengo? Muy pocos en realidad. Se ha hablado, porque no ha salido en Gaceta, de que están exceptuadas las empresas del pago de 6 meses de renta, que están exceptuados del pago de servicios durante 6 meses y que están además exceptuados del cobro de intereses por créditos bancarios. Nada de esto está todavía en Gaceta. Sin embargo, vemos que tampoco es de mucha gran ayuda, no hay excepciones tributarias, no hay ningún incentivo para la producción, no desde el punto de vista oficial. El tema de los intereses para los créditos bancarios, realmente las empresas no tienen créditos bancarios por las razones que ya ustedes conocen. Así que mientras usted no está produciendo, usted tiene que hacer uso de las reservas de capital que usted tenía. Continuamos con las dudas. A ver, otra. ¿Cómo voy a pagar la nómina y los proveedores? ¿Qué ayuda hay para las empresas y los trabajadores? Nicolás Maduro anunció que iba a haber un plan para el pago de la nómina durante 6 meses únicamente para la pequeña y la mediana industria. Esta plataforma no está todavía habilitada, así que esta ayuda para el pago de la nómina durante 6 meses todavía no existe. Sin embargo, para los trabajadores sí hay una ayuda, que es el bono del coronavirus, que comenzó a pagar. En principio fueron 450.000 bolívares y luego se aumentó a 500.000, pero es únicamente para aquellos trabajadores que tengan el carnet de la patria y debe ser solicitado por la empresa. Esa plataforma está habilitada únicamente para el Banco Venezuela. Si el trabajador no está bancarizado en el Banco Venezuela, no va a poder acceder a esta ayuda. Continuamos con otra pregunta. ¿Qué pasa si tengo que cerrar mi centro de trabajo? Bueno, todos tenemos muy presentes lo que acaba de pasar con DirecTV, aun cuando no fue la razón no fue el coronavirus. Pero si hay que cerrar el centro de trabajo, lo primero que yo les sugiero hacer es solicitar una suspensión de la relación de trabajo, que por lo menos les va a dar 60 días de plazo para que ustedes más o menos se organicen y vean si pueden seguir produciendo. Si no hay manera de que ustedes lo tramiten ante el trabajo, van a tener que coordinarlo con su sindicato. Puesto si llegamos a casos extremos en que el centro de trabajo ya no pueda abrirse más, bueno, siempre hay la alternativa no deseada, utilizada por muchas empresas desde la época en que cerramos Clorox, que es simplemente la empresa y pagar todas las indemnizaciones hasta llegar al atraso o la quiebra. Ojalá que no tengamos que llegar a eso. Siguiente pregunta. ¿Este tiempo puede ser recuperable por los trabajadores después que todo esto pase? Depende. Depende de cómo usted haya pagado el ingreso de los trabajadores. Si usted pagó salario, sí, es posible entonces que usted pida la recuperación del tiempo durante el cual estuvimos en esta cuarentena. Pero si usted no pagó salario, sino que pagó una indemnización sustitutiva del salario, si usted pagó un bono voluntario, entonces es mucho más difícil que usted pueda llegar a un acuerdo de recuperación de las horas. Siempre se puede hacer, por supuesto, porque mientras los trabajadores, mientras vean que es un negocio recuperar el tiempo, siempre se podrá hacer. Seguimos con otra pregunta. ¿Puedo obligar a mis empleados al teletrabajo? Pues sí, porque estamos en presencia de una fuerza mayor. Y aquí sí hay una fundamentación en el decreto de alarma, cuando el Ejecutivo Nacional nos insta a ir al teletrabajo. Aquí es imposible la prestación de la labor en el centro de trabajo. Así que si el trabajador, si queremos trabajador de prestar el servicio desde su casa.
Las sanciones por no acatar el estado de alarma por coronavirus. Como les digo, las sanciones no existen de una manera expresa, quedan siempre al arbitrio del funcionario que nos toque en inspección. Eso puede ir desde una del centro de trabajo hasta una multa. No sabemos, no existe. Puede ser. Continuamos, por favor, con las preguntas. Yo creo que podemos pasar a la siguiente lámina. Estas son dudas que he recogido también de los trabajadores. Los trabajadores se preguntan si puedo negarme a ir a trabajar por contagiar. Existe dentro de la LOPSIMAT un artículo que establece que los trabajadores pueden negarse a prestar la labor si tienen el fundado temor de que eso puede atentar contra su salud física o mental. Así pues que, en principio, el trabajador, si no tiene un fundado temor, si ese temor no está respaldado por una evidencia que haga demostrable que efectivamente si el trabajador va a prestar el servicio se va a contagiar, si la empresa ha tomado todas las previsiones para la protección de la salud de los trabajadores, el trabajador no puede negarse a ir a trabajar. Y si no va a trabajar, pues por supuesto es objeto de la sanción de no pago del salario. Otra de los trabajadores es contraigo coronavirus. Bueno, lo mismo que les dije a ustedes. Debe acudir al médico de la empresa para que se le diagnostique, deberá cumplir con todos los protocolos que le indique su médico tratante, en fin. La próxima pregunta tiene que ver con el tema de que la angustia que les da a los trabajadores, ¿qué pasa con mi puesto de trabajo? Su puesto de trabajo va a estar protegido, hay una prohibición de despido, nadie lo puede desmejorar de su puesto de trabajo, así que con eso no hay ningún problema. Durante los 3 primeros días su patrono pagará el salario como en cualquier otro tipo de reposo médico y a partir del 4º día el Seguro Social cubrirá el porcentaje de ley. Continuamos con las preguntas. La próxima pregunta es, ¿qué pasa si cierran mi centro de trabajo por el coronavirus? Bueno, si cierran el centro de trabajo, por supuesto, él tendrá el derecho a cobrar las prestaciones sociales, quizás con la indemnización del artículo 92, puesto que no fue por una caída a tener a él, pero más allá de eso, estamos un poco con la incertidumbre de qué va a pasar en caso de que las empresas no puedan seguir operando. Esta y la última pregunta, que son las mismas, no tengo quien cuide a mi hijo por haber cerrado el colegio, o qué pasa si tengo que cuidar familiares que han contraído el coronavirus. Aquí nos vamos a guiar por la disposición que hay en la Ley Orgánica del Trabajo, que dice que los trabajadores pueden optar a un permiso para el cuidado de familiares enfermos, para el cuidado de los hijos, pero la ley no establece si esto se trata de un permiso remunerado o no remunerado. Así que queda a la negociación entre las partes si se va a tramitar como un permiso temporal, remunerado, no remunerado, parcialmente remunerado, si hay una reducción de jornada, en fin, o si hay otra persona o familiar que pueda atender a estos familiares. Bueno, con esto ya termina la parte de la presentación, porque realmente el tiempo es satisfacerles. Ya vendrán tiempos mejores. Lo importante es tener en cuenta que requerimos el concurso de todos los sectores del país, y con esto me refiero trabajadores y empleadores. Si no hacemos esta empatía, es muy difícil que podamos superar esto. Ustedes tienen que hacer la proyección de todos los escenarios posibles. Ustedes deben tomar el documento de las academias, ustedes deben tomar todas las normas que tienen a su disposición,
y hacer la proyección de qué pasa si podemos ir paulatinamente incorporándonos o no va a ser así, esto se va a prolongar todavía más allá del 13 de junio. Ustedes tienen que visualizar en caso de que sea cierto que vayamos a tener un pico tan aterrador como entre 1.000 y 4.000 contagios diarios, ¿cuáles son las necesidades que ustedes tienen que cubrir en estas etapas cruciales? Eso es sumamente importante porque no podemos, con el entusiasmo que tenemos y la necesidad que tenemos de salir a reencontrarnos, tomar una decisión apresurada sin tomar en cuenta la opinión de los académicos. Por último, planificar una estrategia para la salida progresiva. A lo mejor, en el mejor de los casos, no vamos a poder reincorporarnos todos de una vez al trabajo, porque eso podría ser un salto atrás. Tienen ustedes que planear, a lo mejor va a ser para trabajar 2 días a la semana o 3 días, va a ser por grupo. Los académicos aconsejan cada 15 días para que el contagio se pueda percibir en estos 14 y otros. Realmente tienen ustedes que hacer una proyección muy, esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. La siguiente lámina, ya termino la presentación. Clave en estos tiempos, antes, no esperar como nos agarró esto, que nos agarró con no estábamos preparados para el teletrabajo, no estamos viviendo, ha sido muy fuerte para los venezolanos. Ya veníamos sufriendo de una cantidad de carencias, las empresas no tienen agua para hacer una debida desinfección. Tenemos que organizarnos muy bien desde la casa y actuar estratégicamente para poder decidir si realmente cómo va a ser la forma en la que nos vamos a ir reincorporando al trabajo. Bueno, ya con la última lámina me despido. Muchísimas gracias y bueno, le doy el paso a mi querido amigo Iván y luego estaré a la orden para sus preguntas. Muchas gracias, María Olga. De verdad, como tú dices, es necesario para todos tener que, como decías al final, actuar estratégicamente conociendo todos los riesgos y todas las normativas y leyes que nos están afectando, porque bueno, de muchas medidas ese va a ser nuestro día a día, por fases, por distintas etapas, haciéndole mucho seguimiento a nuestros empleados y desde el punto de vista de la empresa, tratando de implementar lo mejor que sea posible, tanto para el empleado como las organizaciones. Así que agradecidos con tu presentación. Y vamos entonces ahora a presentar a Iván Acosta. Iván es socio director de PGA Group. Aquí estoy buscando el comunicado. Es licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad Católica Andrés Bello, máster en Finanzas de la Universidad Metropolitana, es profesor universitario de la Cátedra de Nuevas Tendencias de Compensación y Beneficios de la UCAP, es conferencista nacional e internacional, fundador del equipo de intercambio de compensación y beneficios de Venezuela, es presidente del Comité de Recursos Humanos de Benancham, actualmente es socio fundador y director general de PGA Group, empresa especializada en servicios de capital humano. E Iván nos va a hablar de la nueva economía salarial. Adelante, Iván, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos y, bueno, agradecidísimo a todos por estar acá, a María Olga, a Pedro, a gran Eduardo, a ti, Luis Vicente, al equipo, a Daniela, a todos por este encuentro. Y bueno, esperando, digamos, compartir una información de utilidad en este momento tan complicado. Voy a tratar de colocar acá la presentación, me confirman si se ve. Sí, se está viendo, nada más ponlo en modo presentación. Ok, estamos acá. Bueno, buenísimo.
Lo importante de esta presentación, que probablemente es de orden un poco más técnico, es llevarse algunos elementos especiales de cara a lo que es la nueva realidad mundial, la nueva realidad latinoamericana, la nueva realidad venezolana y de alguna manera nuestra nueva realidad empresarial y su impacto en el aspecto salarial. Una de las cosas que particularmente les comento es que esta presentación no es apta para todo el mundo. Yo sé que después viene Bobby y viene otras cosas, pero no es apta porque definitivamente los números, la realidad, la condición económica nos dice cosas que son realidades muy complejas en materia económica y por lo tanto en materia salarial. Los efectos de la pandemia, porque muchas veces se asocia que Venezuela tiene ahorita como dos tormentas. Nosotros tenemos la tormenta perfecta, lo que es la pandemia, y también la tormenta perfecta, digamos, de Venezuela. En ese sentido nos hace comprender estos datos con de alguna manera una disposición de análisis diferente, porque los números son muy, muy complejos y hace falta que nuestra aboquemos a una perspectiva, digamos, muchísimo más pragmática, más consciente y de alguna manera con la sensibilidad de cara al capital humano, que al final es lo que manejamos, ¿no? Si ya estamos listos, empecemos la sesión, la película, donde, bueno, distintos actores nos están diciendo cosas nada halagadoras. Es decir, distintos economistas de los más prestigiosos del país coinciden en que Venezuela va a profundizar su deterioro, va a profundizar lo que es su caída en términos de productividad, números más, números menos, pero incluso hasta el Fondo Monetario Internacional lo confirma. Elija usted el número que mejor prefiera, si es menos 15, menos 20, menos 30, pero definitivamente si para Latinoamérica se está pensando un menos 5% y se considera una recesión económica, imagínense para lo que es Venezuela, de manera continuada, estar en un capítulo cercano al menos 15 o al menos 35%. Eso, señores, definitivamente va a impactar a nuestra sociedad, va a impactar a nuestro país, va a impactar el empleo y va a impactar definitivamente nuestra calidad de vida y lo que es nuestros niveles de ingreso y de desarrollo económico. Eso es una realidad. Para eso lo que tenemos que hacer es, digamos, entenderla, dimensionarla y crear las estrategias necesarias para eventualmente, como muchos están diciendo, llegar a la orilla al menos con el casco, ¿no? Si se quiebra la vajilla, bueno, eso es otra historia, pero en principio cuidar el casco. Esos datos que confirman los economistas digamos, se ratifican en nuestro último estudio de pulso, donde más del 64% de las empresas, digamos, anticipan retrocesos o disminuciones en sus volúmenes para lo que es el cierre de este año. Y eso definitivamente es una situación crítica para las empresas, pero también para nosotros en lo que es el elemento de administración de las personas y de lo que son los niveles de pago. Nuestras empresas van a vender menos, nuestras empresas van a tener márgenes distintos, sus pérdidas van a aumentar y definitivamente la administración salarial va a tener unas limitaciones económicas severas, importantes, bien sea en frecuencia, bien sea en montos, bien sea en certeza, en anticipación, definitivamente va a estar impactado. Cuando le sumamos al concepto de volumen, digamos, de las dimensiones de negocio, tenemos el elemento del empleo. Este dato es revelador. Para enero, es decir, en enero de este año, el Fondo Monetario había pronosticado para Venezuela un desempleo cercano al 35,5%. Es decir, lo que estoy diciendo es que es 35% antes de lo que era la pandemia. A ver, ¿qué nos queda para la pandemia? Es decir, la combinación de suspensiones con temas de despido, de right sizing, de ecuaciones empresariales va a llegar. Entonces, eso nos va a colocar en una situación de desempleo donde de alguna manera la oferta de trabajo va a estar ahí en el mercado, pero lamentablemente la demanda
digamos, de esos puestos de trabajo va a disminuir significativamente. Eso significa definitivamente que el precio de lo que es el salario, de lo que es el concepto económico del salario, va eventualmente a disminuir en términos generales para la economía venezolana, con sus consecuencias directas relacionadas al consumo y a todo lo que es el ciclo económico. Entonces, esa es la realidad que nos está tocando, por lo tanto, esa es la que tenemos que afrontar y la que tenemos que eventualmente manejar. Cuando vemos los datos del FMI que decía 35.5%, y acabamos ahorita de hacer el pulso y preguntamos lo que es la disminución de lo que es el headcount, estamos hablando de que casi el 55%, un poco más de las empresas también identifica, reconoce, afirma y expresa que va a hacer una eventual reducción de sus nóminas, que también va entre el 15 y 50%. Evidentemente hay empresas más impactadas, no es lo mismo el impacto de empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, empresas exentas y no exentas, depende de los sectores, turismo, servicio, terciario, primario, alimentos, salud. Los impactos son múltiples, pero como conjunto, Venezuela, digamos, está en el medio, digamos, de una profundización de su crisis económica y viene lo que es ahora una crisis aún más compleja, que es una crisis de valores, una crisis de empleo y una crisis, digamos, estructural de funcionamiento. Sin meterle el tema de la crisis, digamos, de servicios, pero en principio eso es lo que está tocando a nuestras organizaciones y eso es lo que vamos a tener que eventualmente anticipar, administrar y prospectar de cara a lo que es el futuro. Cuando conectamos esto con relación al mundo de los salarios, preguntamos, ¿van a haber cambios en las políticas salariales? Y la respuesta es que sí. Van a haber cambios en las políticas salariales, más del 60%, casi el 60% de las empresas lo confirman, y al final todo esto se traduce en algo como esto. Esto es un gráfico que permito explicarme, y voy a tratar de acá de usar un pointer, para aquí tratar de hacer la referencia. Lo que está en materia gris, lo que es este tema gris, supone todo lo que era el PIB de Venezuela sin el COVID. Es decir, todo lo que está en gris era lo que era el PIB en Venezuela para el tema del COVID. Cuando le aplicamos el concepto del COVID y lo que son las perspectivas para el COVID 2020 y 2021, fíjense cómo baja de menos 15% de expectativa de PIB, están, digamos, aproximándose a menos 35% vía FMI. Y para lo que es el año 2021, esa perspectiva de caída llega a menos 15%. Es decir, no quisimos graficar la U en términos de ahorita, digamos del año 2020 particularmente y particularmente 2021, sino que queríamos ampliar la U. ¿Por qué? Porque la U para Venezuela tiene muchos años por debajo de lo que es el PIB, es decir, una U profunda que está en medio de ya una zona negra, una zona gris, digamos, de lo que es dinámica económica. Ahora, en ese sentido, los salarios, cuando vemos la perspectiva salarial, que había esa U profunda de caimiento económico, vimos que desde el año 2018 al año 2019 los valores salariales tuvieron un repunte en términos, en términos reales. Empezó a mejorar de alguna manera lo que eran los valores por unidad hombre. Con todo y que el tema del desempleo en el año 2019 fue importante, sobre todo en el segundo semestre, porque recuerden que el primer semestre habíamos tenido el tema de los apagones, una pequeña recuperación o una recuperación de lo que eran los valores salariales para ese periodo. Se proyectaba que esa mejora iba a continuar hacia el 2020 y posteriormente hacia el 2021 se iba a concretar lo que era pasar el nivel de suficiencia de valor. En este caso estábamos hablando de un profesional especializado, que es un dato que nosotros analizamos de manera constante, y ese dato tratamos de entenderlo porque tiende a crecer con todo y que la economía está decreciendo. Y la razón es muy sencilla, porque en Venezuela todavía estamos por debajo de suficiencia inferiores a lo que las personas en términos generales necesitan. Ahora, cuando aplicamos lo que es el efecto COVID, vemos que necesariamente en Venezuela no es que van a bajar los salarios
digamos, por unidad hombre. Es decir, los salarios ahorita van a tener, digamos, una especie de aplanamiento, van a tender a aplanarse en términos de valores. El problema va a estar no en los valores aplanados, sino en la cantidad de personas que van a recibir esos salarios, porque significativamente van a ser menor por el tema de lo que es el concepto del empleo. Entonces, a diferencia de otros países que se esperan reducciones importantes de lo que es el ingreso per cápita, para el caso de Venezuela, no se espera para la persona ocupada, no se espera una reducción de lo que es ese tema de valor salarial, sino lo que se espera es probablemente no avanzar más, no crecer más hasta llegar al nivel de suficiencia. Entonces, con esta lámina lo que pretendía era compartirles un poco el efecto económico y el efecto salarial que para Venezuela vamos a administrar al menos durante el 2020 y de cara al 2021. Siempre recuerdo a Andrés, que es nuestro personaje emblemático. No sé si cambió la lámina. Déjame ver acá. Ajá. Siempre, ok, vamos a ver acá. Siempre recuerdo a Andrés. Andrés es nuestro, digamos, personaje emblemático, nuestro profesional, que es el que nos marca su índice de eficiencia, y definitivamente Andrés marca una pauta de que todos los valores que estén por debajo de $600 para aquel momento, definitivamente están por debajo del nivel de suficiencia, y esos valores van a tender a lo que es el crecimiento. Ahora, cuando vamos a los datos específicos de lo que es la nueva realidad salarial, la nueva arquitectura salarial que se está planteando, estamos viendo lo siguiente. Cuando estábamos antes de la pandemia, pre-pandemia, Venezuela estaba descomplejizando lo que era su concepto de pago. Venezuela tenía, bueno, daba pollo frito, carne, kilo de pollo, daba paquetes, daba una gran cantidad de cosas, y muchos de todos esos complementos asistenciales importantes, interesantes, empezaron a resumirse en valores un poco más pragmáticos y claro, que eran valores asociados a lo que eran los ingresos de los trabajadores. Por eso se explica también la potencia que tuvo lo que era el valor de los ingresos de los trabajadores. Y eso se tradujo fundamentalmente en dos elementos, lo que era pagos en bolívares y pagos en dólares. Independientemente de los bolívares, si eran salarios, si eran tickets, si eran... no importa. Interesante para mitigar o de alguna manera remunerar lo que era el trabajo. Y ese es el concepto que nosotros llamamos multimoneda. Ahora, con este concepto de pospandemia, resurge la complejidad en materia de compensación. Se empieza ahora a complejizar la compensación por dos cosas, por las limitaciones propias, digamos, de lo que es el tema presupuestario, el tema de pago, por las limitaciones propias de mercado y por las limitaciones propias de que, bueno, si yo estoy en un proceso de reducción, mi incentivo a eventualmente yo aumentar salario es mínimo, me voy por lados complementarios, si yo no tengo ninguna certeza de negocio, me comprometo a poco. Entonces ahora surge una nueva categoría en la arquitectura salarial, que no es otra cosa que es el reconocimiento de gastos específicos, producto de esta nueva era. Uno, gastos asociados a la crisis de salud propiamente. Ahora el teletrabajo, muchas personas están pagando, reembolsando o ayudando para temas específicos de transporte, para temas específicos, por ejemplo, de temas de internet, temas especiales relacionados a la pandemia, eso por un lado. Por el otro lado se le va a agregar el tema de las ayudas de suficiencia, es decir, como sabemos que los valores pagados van a no mejorar significativamente, entonces las empresas van a recurrir a valores importantes de cara a complementar eso que se necesita de cara a los elementos básicos, bien sea alimentación, bien sea temas de salud y temas básicos de cara a la economía familiar. Y también resulta algo que en lo particular me parece interesantísimo, y son pagos asociados a un nuevo elemento de riesgo. Es decir, esa persona que hablamos mucho, que está en el frontline y digamos que está de cara a lo que son los clientes, un cajero, un vendedor, alguien que está a un tema de servicio, está expuesto a un nivel de riesgo distinto. Y ese elemento en la Venezuela de hoy y también en el mundo está siendo considerado y forma parte de un elemento de diferenciación de pago.
asociado a ese riesgo y a esa responsabilidad que la persona comete. Entonces ahora la arquitectura se complejiza, porque entonces usted tiene que ahora estar pendiente de los bolívares, de los dólares, de los elementos propios de la crisis de salud, de las ayudas de suficiencia, porque la gente tiene sus necesidades y no le va a alcanzar, sobre todo por ese aplanamiento de la curva salarial, por llamarlo de alguna manera, y ahora esos elementos diferenciadores del concepto de riesgo. Ahora, cuando eso nosotros lo analizamos un poquito más en detalle, y aquí voy a tratar de pasar un poquito más rápido porque entiendo que son como 5 minutos, porque 20 minutos son 5 minutos, vemos qué se hizo en materia salarial en abril. Fíjense que en abril los salarios, siendo una de las inflaciones más altas, después de que las tasas de inflación habían bajado, abril solo el mercado pudo moverse alrededor de 18%, y solo el 60%, y solo pudieron incrementar algo de salario el 40% de las organizaciones, y las expectativas para junio no son nada mejores. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo en la industria? Definitivamente hay una paralización, hay un ralentecimiento de lo que es el movimiento de ajuste salarial. ¿Por qué? Porque ahora el costo, el factor de costo, digamos, de labor, importa muchísimo porque forma parte de los elementos asociados a tu costo fijo. Si no estás produciendo en términos de ingresos, te cuidas, y sobre todo que el salario, como tiene sus implicaciones de cara a elementos prestacionales, es un elemento siempre, digamos, que se toca no en el primera instancia, sino eventualmente una segunda instancia. Cuando vemos los tickets de alimentación, también vemos que solo el 20% ha hecho ajustes pertinentes al tema de alimentación, fuera de lo que son los decretos presidenciales, y los ajustes en general de esos tickets solo llegaron al 15%, más allá de que las empresas que otorgaron los incrementos dieron valores superiores, pero realmente con movimiento de mercado es bastante bajo. Los promedios de incremento de cara a lo que son las bonificaciones fijas y constantes también son son altos, pero se le da a pocas empresas, son las que están definitivamente haciendo este otorgamiento o estos ajustes. Y si vemos con relación a los bonos extraordinarios, si bien es cierto 47% lo aplican o lo aplicaron durante el mes de abril, lo interesante es ver cómo ahora, para lo que es el estimado, digamos, de mayo, es significativamente más grande. Entonces, el capítulo de los bolívares es un capítulo, además de esos elementos, bolívares, dólares, asistencias asociadas a la crisis, los temas de ayudas de suficiencia y los temas de responsabilidades, se le agrega ahora los multicomponentes que tiene el ingreso. Entonces, se crea una complejidad extraordinaria en materia de administración salarial que, bueno, que tenemos que atender de manera constante. Ahora, cuando profundizamos aún más, ya no solo en los bolívares, sino en ese concepto de multimoneda, nos conseguimos con lo siguiente. Bueno, ¿qué hacer? Porque no es verdad que todo el mundo gana ni dólares todo, ni solo bolívares. Entonces, entendemos que el mercado tiene unas proporciones distintas de lo que es el pago de multimoneda. Al ser así, de esa manera, los conceptos de devaluación e inflación tienen que incorporarse en las ecuaciones de pago. Tienen que necesariamente incorporarse. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que solo gane bolívares ante la inflación a una persona que solo gane dólares ante la inflación, cuando tiene eventualmente lo que podría llamarse el beneficio de la devaluación. En ese sentido, para el caso de abril, si tenemos una inflación de 80%, como fue la eventualmente registrada, y tenemos una devaluación de 83%, ese fenómeno, ¿cómo se aborda? Porque si una persona, si se dan cuenta en la parte inferior acá de la pantalla, una persona que gana todo en dólares, definitivamente con esta ecuación donde la devaluación es superior a la inflación, esa persona tiene un índice de recuperación salarial de 103%. En teoría tiene un beneficio por su condición de pago. Pero ¿qué pasa con la persona que no gana todo en dólares, sino que gana eventualmente todo en bolívares? Bueno, esa persona tiene definitivamente una pérdida importante en su poder de compra, porque esa persona, de acuerdo a los movimientos salariales, su índice de recuperación solo alcanzó el 22,5%. Ahora, el mercado venezolano, ¿cómo se distribuye en términos generales de lo que es la ecuación bolívares-dólares, sobre todo el mercado de orden corporativo?
el mercado de orden corporativo se distribuye a razón de 38% dólares y 62% bolívares. Recuerden que este es un concepto ponderado. Es posible que los niveles más altos tengan muchísimo más dólares que bolívares y los niveles más bajos más bolívares que dólares. Pero en términos ponderados, esta sería la ecuación. Cuando nosotros vemos y traducimos lo que ocurrió en abril, la recuperación ponderada llega solo al 48,6%. Es decir, en Venezuela, la pérdida que tuvimos de capacidad de compra en el mes de abril con relación al movimiento salarial ejecutado está alrededor de un menos 50%. Y eso coincide de manera interesante con ciertos reportes que están hablando de lo que es la disminución del consumo, que está alrededor de menos 41% al final del año. Pero es que al final tiene que ver, porque quienes consumimos somos los que trabajamos, y si no trabajamos, no podemos consumir. Y si trabajamos y no ganamos lo que tenemos que ganar en términos reales, definitivamente tampoco podemos consumir. Entonces, el planteamiento y el reto es muy importante, porque entonces ya no es solo un tema, digamos, de condición económica, sino son y esas variables que sabemos que van una a una. La correlación el año pasado, en los últimos 12 meses que hubo entre la inflación y la devaluación, fue alrededor de 8,83%, una correlación muy alta, y eso nos pone ahora en otro reto. Es el siguiente. No es constante el ritmo de devaluación e inflación, es decir, no es verdad que ustedes no se han dado cuenta que a veces la tasa de cambio se queda como pegada y después pega ese brinco gigantesco y tal y que y después se vuelve a quedar allí aplanada. Entonces ya estamos hablando de que no solo es una inflación alta, no solo que hay una altísima correlación entre la inflación y la devaluación, y en su proceso de compensación tiene que conocer los ciclos en los cuales, digamos, usted está haciendo los reconocimientos de pago, porque normalmente usted va a tender a mover solo los bolívares, no los dólares, pero sí tiene que reconocer que en temas como esto, donde casi el año pasado, estábamos trimestralmente casi duplicando lo que eran las tasas de cambio cada trimestre, y ahorita estamos a razón de casi triplicando, 3,5 veces las tasas de cambio. Usted tiene que entender de que eso va a generar un efecto en lo que es su política de pago, bien sea porque puede provocar o ganancias cambiarias o pérdidas cambiarias o pérdidas de capacidad de compra, dependiendo del momentum en el cual usted aplique su ajuste de salario. Entonces, la complejidad es de este orden. La economía, la arquitectura, los distintos elementos, el multimoneda, las variables y la temporalidad. Eso hace que entonces usted tiene que reflexionar y pensar en cosas como esta. Bueno, mi política de salario está basada en bolívares que yo voy ajustando, tendiendo a lograr cierta capacidad de compra, o estructuras basadas en dólares que yo lo que trato es de ajustarlas de acuerdo a lo que es la variable de evaluación e inflación. Entonces tiene que tener cuidado, porque si su política es basada en dólares, en bolívares, para lograr elementos cambiarios, para lograr capacidad de compra, es posible que los incrementos lineales tengan sentido. Pero si sus estructuras están basadas en dólares, que usted diga eventualmente yo quiero que tal persona me gane, persona que tiene esa composición multimoneda, usted le da el mismo incremento a otra persona que tiene otra distribución multimoneda, usted está causando elementos de inequidad importantes. Entonces, si usted se administra vía salario, probablemente los incrementos sí tienen que ser lineales y constantes, pero si usted tiene su estructura basada en dólares, los incrementos no pueden ser lineales, los incrementos tienen que ser diferenciados. ¿Por qué? Porque hay proporciones 90-10, 80-20, 70-30, 60-40. Y si usted aplica elementos lineales con referencias basadas en dólares, usted puede estar creando inequidades en términos de lo que es su objetivo salarial específico. Ahora, retomando los elementos ya no de multimoneda y esos desafíos que acabamos de ver ahorita, que supone el tema de multimoneda, vamos a pasar un poquito a un paseo por lo que son los elementos
complementarios producto de la pandemia, que son esos gastos asociados a la crisis de salud, a las ayudas de suficiencia y a los riesgos del trabajo. Para entender esto, hicimos una pequeña consideración o separación de lo que son las empresas exceptuadas y no exceptuadas para ver si eventualmente hay alguna diferenciación en términos de lo que son sus estrategias de pago. Y eso lo vamos a ver reflejado en este siguiente cuadro, que es un cuadro sencillito. No, mentira. Es un cuadro facilito, ¿no? Es un cuadro que está a sus órdenes, se los puedo dar cuando gusten. Lo vamos a estructurar en 8 puntos, para no porque me dijeron que son como 5 minutos. Primer punto. ¿Qué es lo que llama la atención en términos de incrementar con temas de compensación? Bueno, pareciera que en términos de incrementar, business as usual. Voy a buscar la manera de hacer los ajustes asociados a mis bolívares, a mis tickets y a mis beneficios que tengo predeterminados. Realmente ahí no se está viendo nada distinto. En términos de mantener, bueno, mantengo mi política, haré algunos ajustes mayores o menores con relación a valores. Ahí tampoco hay nada que nos pueda, de alguna manera, suspender. Fuera de lo que dijo María Olga, que es importante, bueno, hay compañías, por ejemplo, las no exentas, que definitivamente, bueno, suspenden su relación de trabajo, y eso es otra cosa, pues eso, entre la suspensión y el desempleo, o no tener la persona ocupada, ese es otro manejo. Pero muchas personas incluso que no están exentas están operando y están tratando de hacer, digamos, eventualmente lo que pueden hacer. Sin embargo, mantener pareciera que allí no hay gran sorpresa. Otra cosa que es interesante es el tema de suspender pagos y tal. Esperábamos tener valores distintos. No, que voy a suspender los dólares, que no voy a hacer más cosas y tal. Y tampoco hay gran sorpresa con relación a la suspensión de ciertas políticas. Pareciera que las empresas están tratando de esos trabajadores que tienen activos, que lo están moviendo, están tratando de eventualmente mantener sus condiciones para que eventualmente tengan un sentido económico lo que son sus prácticas. El problema es que estamos hablando de personas políticas aplicadas a trabajadores activos. El tema es que ahora la cantidad de personas inactivas nadie está viendo su salario, nadie está viendo sus condiciones de pago, nadie está viendo sus condiciones, digamos, de poder de compra, que es una situación compleja en términos sociales. El capítulo 4, que es el de reducir, bueno, sí, pareciera que hay un conjunto de empresas que están diciendo probablemente el tema de los pagos en dólares, algo revisaré con eso. En mi opinión, eso va a ser de orden temporal. Es decir, la reducción del pago en dólares, en general yo no lo considero permanente, probablemente tendrá un tema de unos lapsos, 3 meses, 4 meses, 6 meses, pero definitivamente, como estamos por debajo de los niveles de suficiencia, esos valores no se pueden reducir de manera permanente. Insisto, todo esto para trabajadores activos, y entendemos que los trabajadores activos cada vez somos cada vez menos. El capítulo interesante que surge ahora es el tema de otorgar elementos especiales. Y esos elementos especiales surgen de cara a la crisis y es lo que hablábamos anteriormente. Ahora, ¿qué va a ser? Renta de celulares y datos de internet, bonificaciones asociadas a la contingencia, pagos especiales a posiciones críticas, es decir, hay procesos productivos que ahorita, bueno, ni de broma, la persona se me podría, digamos, ir en estas circunstancias, y bonificaciones a personas probablemente activas y no activas, es decir, que ahí se empieza a hablar de lo que estábamos conversando hace rato con relación al tema de los riesgos y lo que esas personas en frontline, no porque vaya en detrimento de lo que están en casa, no tiene que ver, sino que eventualmente hay personas que están en casa que no tienen posibilidades de ejecutar su acción de trabajo adecuadamente. Muchos no porque no quieran, sino otros porque no. Que el concepto de la gasolina ahorita hay que verlo en 2 perspectivas. No solo por la escasez y las necesidades que tiene para el tema del transporte, sino que también tiene otro elemento de que ahora se le incorpora al gasto del presupuesto familiar de una persona, éramos pobres, poco y parió la abuela. Es decir, ahora se le incorpora el tema, bueno, pagar una gasolina de la más barata del mundo, ahora la más cara del mundo. Entonces, ya mi presupuesto estaba limitado. Imagínate tú ahora este componente de cara bien sea transporte público, porque lo va a tener, pero el tema de mi transporte privado, mi carrito, mi cosa, bueno, se complejiza allí el asunto. Ahora, entonces no solo es el tema de pago de la gasolina, sino que cuando la gasolina llegue y llegue al precio que es, bueno,
cómo yo hago o cómo las organizaciones eventualmente van a acometer esa nueva necesidad. El punto 8, y con eso termino esta parte de la presentación, les comento que siguen los apoyos especiales. Para junio se pronostican la continuidad de apoyos especiales y fíjense que no hay una gran diferencia entre lo que son las empresas exentas o no exentas. Entonces pareciera que exentas o no exentas es lo que estás hablando de empresas activas en general con una actividad económica, una de mayor impacto, otra de menor impacto, pero que tratan de preservar y atender esas necesidades especiales que tiene el trabajador. Cuando hicimos una pregunta con relación a los temas específicos del tema de la gasolina, bueno, las empresas están diciendo, bueno, ahorita puedo ayudar porque estoy con el tema de la escasez, genero algunos mecanismos de transporte o algunos temas especiales, pero si eventualmente llega el precio y el precio se paga $0.60, $1, $2, lo que sea, de gasolina o relacionado al tema de transporte y no necesariamente. Porque imagínense ustedes las empresas incorporándole a los presupuestos familiares $40 o $50 cuando ni vía salarial antes lo podían dar. Entonces ahorita es una complicación especial. Entonces el costo por unidad hombre ahora aumenta porque definitivamente tienes que sumarle los elementos propios de la salud, propios de la protección, propios, digamos, de todo este evento y los elementos ahora asociados al transporte, es decir, lograr que esa persona que se levanta llegue a su puesto de trabajo eventualmente y se devuelva cuando es necesario su presencia. Y para terminar, y aquí, en términos de su hecho por su capacidad de yo a Pedro muy genuino en lo que es su creencia con el tema de capital humano y una de las cosas que me encantó fue que él habla de esto como tema clave. Hay que crear y creer y crear en el talento. Y fíjate que coincide, Pedro, en lo que son las prioridades del plan de retorno para recursos humanos. 3 elementos, porque los elementos que están anteriores, los 3 primeros, son elementos, digamos, muy tácticos, ¿no? Definitivamente, bueno, tengo que ajustar mi nómina, tengo que tener los planes de seguridad básicos y tal, pero cuando tú ves lo que vienen después de estos 3 primeros, te das cuenta que coinciden plenamente con lo que tú decías. Primero, la retención del talento clave. No todo el mundo tiene las capacidades y las competencias. El costo de reposición del talento es altísimo. Y eso hay que tener muchísimo cuidado y hay que pensarlo en un orden estratégico. La revisión de las competencias del personal, justamente lo que tú decías, Pedro, las personas ahora no es que están desempleadas, sino es que no tengo las competencias necesarias para yo generar valor en los procesos productivos vigentes. Entonces sí hay un resurgir del análisis de las capacidades y eso es una reflexión tanto para las empresas como para las personas. Todos tenemos que aprender. Fíjate el caso de Eduardo. Eduardo decía, bueno, Dios me salve de hacer un webinar, una cosa de esto, y ahora el hombre hace libros, es un showman con relación a este tema de los webinars, hasta tiene todo un set ahí montado extraordinario. Y el último elemento, compensar adecuadamente, porque más allá de ser un tema higiénico, bueno, definitivamente en Venezuela sigue siendo un reto porque nadie en Venezuela gana lo que tiene que ganar para, digamos, mantener lo que son sus estándares de vida normales. Y esto al final me lleva a una reflexión en términos de oportunidades. Cuando analizamos las principales competencias de ese nuevo trabajador que levantamos en el pulso, yo no digo pagar por competencias ni nada de eso. Yo lo que digo es que si usted ve que su trabajador muestra conductas, elementos, acciones, indicios que de alguna manera refuerzan cosas como el compromiso, como la iniciativa y el emprendimiento de cambiar cosas, de mejorarlas, de reestructurarlas, de, digamos, de darse la tarea de crear un elemento nuevo en tu organización, el trabajo en equipo, la creatividad y la innovación que ahorita vale oro, porque al final eso ninguna máquina lo va a replicar. Y lo que es la comunicación, si usted puede esos elementos premiarlos como sea, háganlo.
háganlo, porque es necesario que los mensajes sean congruentes, estén claros, porque estas competencias que están acá son indispensables. ¿Y por qué hablo de premiación y no de pago? Porque de alguna manera especial de reconocimiento de este tipo de iniciativas. ¿Cómo lo hago? ¿En términos generales o en términos individuales? Hace poco estábamos hablando con Carlos Fernández, que nos decía, viene ahorita una compensación más asociada a la persona, en términos emocionales, en términos intangibles. Bueno, hágalo como usted considere que es lo más conveniente, pero hágalo. Usted necesita de estas competencias para prevalecer, para ser exitoso en esta Venezuela prepandemia, pospandemia, por lo que sea. De verdad que bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que hayan sido los 5 minutos más cortos de todo este asunto. Muchas gracias, María Olga. Muchas gracias, Iván. Sus ponencias muy interesantes. Tomaron más tiempo de lo que teníamos estipulado. Iván, si no te importa dejar de compartir pantalla. Pero fue muy interesante que se tomaran ese tiempo porque ahí aclaraban muchas de las preguntas, muchas de las dudas quizás que pueden haber. Me voy a referir a 2 preguntas a cada uno, María Olga e Iván, y les pido brevedad en la respuesta. María Olga, ¿qué pasa si un trabajador no quiere o no puede hacer el trabajo que puede hacer la empresa? Disculpa, no escucho, Luis Vicente. ¿Qué pasa si un trabajador no quiere o no puede hacer el teletrabajo? Bueno, son dos situaciones completamente diferentes. Si no quiere hacer el teletrabajo pudiendo hacerlo, indudablemente que entonces no tiene derecho al salario. Estará sido justificado que eventualmente se tramitaría ante la Inspectoría del Trabajo. Yo les repito que hay un funcionario de guardia en las inspectorías. Ahora, si no puede hacer el teletrabajo, tendría que haber una causa muy justificada. En ese caso, habría que negociar un permiso y se decidiría entre ambas partes si ese permiso va a ser o no remunerado o parcialmente en reducción de jornada. Ese permiso, porque no puede, porque está verdaderamente impedido de trabajar, sería resultado de una negociación entre ambas partes. Sí. Una pregunta que le dirigen a todos los panelistas, pero creo que cualquiera de ustedes dos la puede responder. Para el sector educativo es indispensable el uso de Internet. A los profesores de todos los niveles en Venezuela también les es indispensable, pero ninguna institución académica tiene ese beneficio. ¿Qué pueden hacer los profesores en este caso? Obviamente es una pregunta más genérica. Bueno, si me permiten, ese es un tema recurrente porque es parte de la crisis de los servicios que tenemos. El tema de los educadores no es mayor que el de cualquiera de las otras personas que estamos trabajando desde casa. Se nos han interrumpido, se nos han caído las teleconferencias, se nos han caído la forma de poder comunicarnos por correo. Lamentablemente, esa es una situación que no está en manos de nosotros los particulares solucionar. Es un tema de una política pública que lamentablemente ha colapsado. ¿Cómo va a ser? Bueno, y hay una imposibilidad de prestar el servicio porque no existen las herramientas ni las circunstancias indispensables para la prestación de servicio. Okay. Y no es imputable. Sí, y de verdad que hay muchas preguntas para ti, María Olga, te las vamos a hacer llegar. Una de ellas es que si no tienen comité interno, solo tenemos representantes del patrono, ¿qué recomiendas en este caso? Caramba. Bueno, yo les digo las primeras cosas, más allá de los protocolos de higiene y seguridad, la primera cosa que va a inspeccionar es el fluido. Si no lo han registrado, no quiere decir que no lo puedan constituir, porque son 2 fases completamente diferentes. Lo pueden constituir y lo tienen allí para cuando sea posible registrarlo. Pero por lo menos que cuando llegue ICECEL ustedes puedan mostrar un acta de constitución del comité y estén los delegados presentes.
que los delegados sean los primeros en ser los empresas, ser los que ayuden a la empresa a solucionar el tema. Vi que una de las preguntas, y lo digo muy rápidamente, era si el coronavirus era una enfermedad profesional. Sí, sí es una enfermedad profesional, lo cual no quiere decir que sea de origen profesional, son dos cosas muy diferentes. Pero al ser una enfermedad profesional tienen la obligación de notificarlo inmediatamente a ISACEL, que no se les pase ese puesto. La investigación del origen de la enfermedad y allí se podrá decidir si es o no de origen ocupacional. Pero son dos cosas completamente distintas, el origen de la enfermedad y la calificación de la enfermedad. Cuando un trabajador tiene cualquier patología, debe ser notificada inmediatamente a ISACEL y comenzar el trabajo de investigación del origen, para lo cual es indispensable que tengan el comité. Perdón por extenderme. Buenísimo, Mario. Creo que es una buena aclaratoria. Gracias. Iván, ¿cómo hacer que los dueños de las empresas sepan que el mercado ha cambiado y que el esquema multimoneda debe evaluarse para valorar mejor a los talentos? Y mira, es que esa pregunta es muy difícil. Estoy igual que Eduardo cuando dice, oye, cuando me vayan a hacer una pregunta difícil, avisen para estudiar. Mira, a ver, yo creo que cada vez el trabajo, mira, cuando nosotros venimos haciendo este pulso desde marzo, y realmente una de las cosas que a mí me pareció valiosa fue que los empresarios, su primera acción no fue ni la suspensión, ni fue el despido de personas, ni reducciones. Había una resistencia empresarial a mantener y preservar sus talentos. Ahora que la situación lleve a, efectivamente, su convicción con relación a mejorar los valores de pago, bueno, depende de su estrategia y creer en la gente, y hay empresarios que no. Entonces, valdría la pena entender en qué cree ese conjunto empresarial, más allá de sus capacidades, y ver si allí hay una oportunidad, digamos, de expresar y tomar conciencia del valor que tiene la gente. Mira, nada más sabroso que trabajar con gente que sume, que dé valor, que de alguna manera se anticipe, que responda, que tenga un nivel de compromiso, hace el trabajo agradable, lo hace productivo y lo hace infinito, lo hace ilimitado, lo hace de alguna manera casi que mágico. Entonces, ahí habría que ver con la convicción empresarial que está de fondo y sobre esa base trabajar. Gracias, Iván. Y una última pregunta para ti. ¿Cómo quedan las evaluaciones de desempeño en este tiempo de coronavirus y de cuarentena? Mira, el proceso de performance management es un proceso que usted, bueno, la tumba debe dejar de aplicar. Usted siempre tiene que tener su proceso de conocimiento, no solo de la cantidad de trabajo, sino de la calidad del trabajo. Porque a través de la manera que las personas crecen, aprenden, entienden que hacen bien, que no hacen mal y tal y así. Las consecuencias de orden remunerativo, bueno, son a su elección. Usted decide si lo premia, si lo hace más permanente, lo hace tema esporádico, si lo hace con temas salariales o no salariales, esa es otra historia. Pero el proceso de performance management es un proceso, digamos, sagrado. No lo toque nunca, más bien profundícelo. Hay gente que yo he visto que lo hacía anual, ahora lo está haciendo trimestral o semestral, digamos. Innove probablemente con relación a las temporalidades, al mecanismo, a la complejidad, pero bajo ningún concepto lo deje tener, porque es la única garantía que usted tiene de que las personas entiendan, crezcan y mejoren. Excelente, Iván. Bueno, muchísimas gracias a los dos panelistas que acabamos de tener, Mario Olga Girán e Iván Acosta. Importante lo que nos dicen, lo que nos comunican, y sobre todo el tema de cómo hacer el trabajo mejor a pesar de las situaciones en las que estamos. Y bueno, de verdad que muy, muy agradecido con su participación. Y bueno, ahora nos toca presentar a un amigo de todos, porque yo creo todos te conocemos, tú no nos conoces a nosotros, pero en este mundo en donde ustedes han hecho una carrera que de alguna manera nos llega a cada uno de nosotros y los hemos visto a lo largo de esa trayectoria, pues uno siente que ya los conoce, ¿no? Pero hoy te vamos a conocer un poquito más y me complace mucho cerrar este evento
del talento desde cómo gestionar el talento desde casa, presentando a Bobby Comedia. Bobby es ingeniero de profesión, comediante por decisión. En el año 2004, Roberto José Cardoso Mejía decide dedicarse al arte del humor, convirtiéndose en Bobby Comedia. Su pasión por comunicar y expresarse en la clave del humor lo llevó a desarrollar diferentes proyectos para televisión, teatro, radio y cine. Siente pasión por la enseñanza que lo ha llevado a formar cientos de personas en técnicas de escritura y presentación. También le apasiona el área corporativa, que lo llevó a desarrollar diferentes experiencias formativas y de entretenimiento para los equipos empresariales. Y actualmente, además de todo eso, es director y fundador y CEO de GoLive.com. De verdad me complace mucho tenerte hoy con nosotros hoy. Y bueno, adelante para que cierres. ¿Cómo se maneja hoy el talento desde casa? Gracias, Poliedro. Qué alegría estar el día de hoy acá. Estoy conectado desde el principio viendo a los panelistas con los cuales comparto el día de hoy. Para mí es un honor poder estar hombro a hombro digitalmente con personas tan instruidas que han desarrollado tantas habilidades en su campo y que nos estén compartiendo cosas increíbles el día de hoy. Estamos en una experiencia que se tituló Gestión en el Talento en Casa, Gestión del Talento en Casa. Yo, como cierre del día de hoy, voy a hacer una reinterpretación desde mi punto de vista de lo que escuché, dar mis aportes, y mi participación final la titulé Autogestión del Talento en Casa. Sin duda, hoy estoy ante muchas personas que tienen el cargo de gerencia, que manejan equipos y que sin duda tienen esa responsabilidad, y es algo que les está dando vueltas en la cabeza. ¿Cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo mantengo? ¿Cómo llevo mi empresa? ¿Cómo dirijo el barco? Pero aparte, todos nosotros tenemos que hacer una autogestión en la empresa, y ahí puedo aportar un poco más, porque como emprendedor, formador, comediante, que es un trabajo, si bien que comparte con la gente, que estoy conectado con público, es un trabajo muy interno que está todo el día dándole vueltas alrededor de la creatividad. Entonces, hoy me voy a dedicar a repasar un poco, dando mi punto de vista de lo que recibí el día de hoy, y también cómo podemos autogestionarnos, qué cosas estoy haciendo yo y qué creo que pueden utilizar ustedes para automotivarse, que fue algo que tocamos por ahí. Primero, tuvimos el tema del liderazgo organizacional, Eduardo Martí, bueno, que nos tocó unos puntos que a mí me emocionaron mucho, el tema de la sinergia, que con eso yo voy a cerrar con 3 palabras que son mi consigna durante esta época. Él habló de la sinergia y que es sacar, a mí me encantó, me explotó la cabeza, sacar lo mejor del otro. Creo que este es un momento donde la sinergia es vital, y bajo esa definición de sacar la energía de otro, creo que yo por lo menos lo estoy viviendo bien en cuanto a mi relación de pareja, que hoy en cuarentena es una de las cosas que más estamos viviendo, ¿no? Cómo entramos en la casa a compartir por mucho tiempo con nuestros seres queridos, que en algunos casos hasta los estamos conociendo. Bueno, mi esposa sin duda lleva la sinergia a otro nivel, porque ella siempre quiere sacar lo mejor de mí. Por eso me exige un poco más. Ella sabe que yo puedo dar un poco más. Hoy vivimos oportunidades increíbles porque me puedo vestir como quiera. Aquí me están viendo, este es mi traje formal. Aquí abajo estoy un poco más como salía. Ella sabía que yo podía dar un poco más y me decía, esa ropa no combina, cámbiate. Esa ropa no combina. Y yo no entendía, mi cerebro no da que algo no combine, porque para mí eso no existe, que 2 colores no se combinen. En cambio, ella me va a cambiarme feliz y divirtiéndose, porque juega con mi cerebro para entretenerse. Un día, yo una vez al año, decido pelear, decido enfrentar una discusión por entretenerme. Sé que voy a pelear, voy a perder, pero lo hago. Salgo y me dice, esa ropa no combina, cámbiate. Y yo, ¿cómo que no combina? No combina, cámbiate. Yo, ¿cómo que no combina? No combina, cámbiate. Yo, ¿cómo que no combina? No combina, cámbiate. ¿Cómo que no combina? Me esforcé. Mira, marrón y verde, un árbol. ¿Acaso Dios se equivocó? Me puse una gorra azul y le dije, el cielo, ¿qué? Así le dije y me cambié.
Sinergia, sacar lo mejor del otro. Eso lo estoy viviendo en mi casa y creo que es una forma importante de manejar lo que estamos haciendo todos en nuestras casas. Obviamente, estamos hablando de teletrabajo, pero toda la convivencia que estamos teniendo en nuestros hogares en este momento de cuarentena, ver la definición de Eduardo de sinergia, sacar lo mejor de los otros. Me encantó. Otro de los puntos que tocó, que yo creo que hay que llevarnos sin duda el día de hoy como bandera, es el tema de los problemas. Lo hemos escuchado mucho, son oportunidades. Yo como comediante vivo de los problemas, o sea, amo que existan problemas. Es la forma de yo tomar materia prima para crear. Todos los que han estudiado el tema de emprendimiento, bueno, todas las empresas nacen de resolver problemas. Y sin duda, hoy, este problema que además es de nivel mundial, nos está generando, si abrimos los ojos bien, oportunidades para crear cosas increíbles. Relaciones diferentes, oportunidades para aprovechar la comunicación en vías online. Me encantó el tema de cómo nos vamos a abrazar. Yo digo, bueno, que cada quien se abraza a sí mismo, eso es autogestionarse. Y el tema del contacto visual a mí me parece también fascinante, porque en este caso tenemos el zoom abajo. Si yo veo las pantallas, lo que se está desarrollando, pierdo un poco el contacto. Pero yo aquí, a diferencia de lo que podía hacer en un teatro, que era ir cara a cara, viendo a cada una de las personas que estaban en la sala, hoy, viendo a través del lente, estoy viéndote a ti, a cada uno de ustedes directamente en su alma y su corazón. Algunos de ustedes estarán tomando café o haciendo ejercicio mientras yo hablo, pero esto nos da oportunidades increíbles. Hay que buscar cuáles son las oportunidades que nos da estas nuevas fórmulas de trabajo en vez de ver las deficiencias. Sí, no puedo tener comunicación directa con mi jefe, con mi equipo, etc. Hay complicaciones. Pero al igual que el arte lo ha hecho durante el desarrollo de la humanidad, lo que debemos hacer es buscar cuáles son las oportunidades para darle un hueco y aprovecharlas. ¿Qué puedo hacer ahora a través de este esquema que no podía hacer antes? Como lo está haciendo Eduardo, haciendo toda la transición de sus experiencias al mundo online. Luego entró Pedro Pacheco y tuvimos el honor de verlo por primera vez sin corbata. Eso es una de las oportunidades más grandes que nos ha permitido esta pandemia. Los grandes maestros de la elegancia nos han dado una muestra un poco más humana de su forma, de su ser. Y además nos están invitando, hoy entramos a la casa de cada uno de estos personajes que probablemente sea muy complicado de hacer en tiempos anteriores. Hoy, cada reunión de trabajo que tienen los líderes con sus equipos, abrimos las puertas. Vamos a ver. ¿Estoy silenciado? No. Ok. Perfecto. Te escuchamos, te escuchamos. Okay. Gracias. Buenísimo. Cualquier cosa me silencia y ahí yo pego el grito. Por cierto, nos preocupó a todos, Pedro, que tienes muchos correos que responder ahorita cuando termines que nos aparecieron ahí. Y recuerda que tienes una llamada con el tema de Salesforce. Él tocó una palabra emocionante para mí y que quiero que se lleve cada uno de ustedes tatuada también, y es el tema de innovación. Hoy es un día, hoy el innovar se hace ley. Y no solo es, vamos a crear una nueva plataforma, vamos a sacar nuevos productos, que también es innovar en todo aspecto de la vida. Cómo me comporto hoy, cómo comunico hoy en estas nuevas oportunidades, cómo me relaciono con mi familia ahora que estoy encerrado. Es ley innovar. Y esto nos va a cambiar a todos, y si lo tomamos con motivación, con energía, nos va a convertir en personas más poderosas. Hoy nosotros estamos viviendo algo, para mí, impresionante, y que todos ustedes, y tiene que ver con el tema de autogestión, y es que estamos ahora en nuestras casas viviendo un concepto de homeschooling. Los que tenemos hijos, estamos ahora sala, casa, con mi hijo asistiendo a la escuela. En tiempos, en este mismo momento, yo estoy presentando, estoy comunicándome con ustedes, y mi hijo está rezando. Eso a mí me parece fascinante. Yo siempre quise ver a mi hijo por un chat cómo interactúa con sus amigos. Él también está experimentando bullying. Uno de los niños el otro día le dijo a otro, le dijo, bueno, pero usa tu cerebro.
sea, lo único que realmente me preocupó es que el niño fue el mío. Todavía hoy está castigado, pero ahora podemos ver a nuestros hijos haciendo cosas y podemos aportar. Hay que también tener cuidado. Ya yo me he visto del otro lado de la pantalla haciéndole señas, diciéndole, pero responde. El otro día le dije, por favor, concéntrate y responde. Y él volteó, tiene 6 años, todo lo que están aprendiendo en este momento, volteó y me dice, papá, no está muteado. Hoy estamos viviendo oportunidades de vivir cosas increíbles. Eh, Luego empezamos en un momento de motivación espectacular, cómo nos debemos centrar en la gestión del talento humano. Creo que eso creo que es el momento ideal para hacerlo. Y en el caso de los que trabajamos solos o mi propuesta del día de hoy, que es autogestionarse, hay que verse de la misma manera, hay que imaginarse uno como su propio gerente y diciéndose, esto es las herramientas y habilidades que deberías desarrollar, autoproponerte qué es lo que deberías estudiar y dónde deberías aprovechar el tiempo. Luego entraron María Olga e Iván con un poco más realista, con un poco más de realismo, ¿no? O digamos que con cifras y con situación cruda que nos están presentando el día de hoy, algo que como gerentes sin duda hay que tomar en cuenta, como gerentes, como personas, como líderes de familia, como parte de los equipos, que yo creería que lo más importante aquí es que hay que tratar de conseguir la mejor y la mayor cantidad de información, de calidad, para poder tomar las decisiones, ¿no? Sin duda, todo el tema de cómo cerrar, ver todos los ángulos, plantearte todos los escenarios, creo que es uno de los aportes que hoy me llevo y que sin duda en un primer instancia me llenarán de ansiedad o nos llenarán de preocupaciones, pero al tenerlos y poder saber qué vamos a hacer en cada uno de los posibles escenarios, qué decisión podemos tomar y qué medida, nos va a ayudar a todos a bajarles estrés. ¿Qué estoy haciendo yo? Como autogestión. Sin duda, y vuelvo a tocar la palabra, la innovación se hizo presente. Yo vengo desde hace 16 años trabajando, construyendo una carrera como comediante, hace 14 como formador, hace también ese tiempo como productor de experiencias en vivo. Desde hace 2 años lancé una plataforma de promoción y venta de experiencias en vivo en un país que no es el mío, que es México, donde tengo que llevar gente y convocar personas en un sitio reducido. Todos los negocios que yo he venido trabajando y el equipo y las personas con las que tengo relaciones laborales vienen directamente destinadas a convocar personas en un sitio, que hoy es prácticamente un delito. Entonces, y esto lo digo a manera de reflejo de qué es lo que propongo que todos deberíamos estar buscando en este momento, lo que hicimos fue un stop y decir qué podemos hacer, qué podemos crear, cómo nos podemos reinventar. En temas corporativos y que hoy, de modo presencial, y que el día de hoy me permite estar en Benancham con una comunidad venezolana sentado desde México haciéndolo, ¿no? Que es este repaso de la información que hay en un evento y luego haciendo un cierre y proponiendo algo en relación con el humor. El tema de formación, al igual que Eduardo, mutándolo a el mundo online, que da oportunidades fascinantes. O sea, lugares que puedes explotar, de oportunidades que puedes explotar que en el mundo presencial no teníamos. Y por último, el tema de la plataforma, lo que hicimos, y me emociona demasiado estar el día de hoy acá, es que primero la mutamos a la promoción y venta de experiencias online. Le hicimos toda una integración con sistemas de streaming y pausa que nos obligamos a tener en México nos dio la oportunidad de abrir en Estados Unidos y abrir en Venezuela. Por eso me emociono tanto, porque siento que estoy volviendo y estoy planteando oportunidades para las personas, productores y talentos a través de lo que nosotros hoy pudimos explotar en Venezuela para que ellos también puedan mutar al mundo online. Hay menos tráfico, no hay que estacionar los carros, sin duda, no tener gasolina es horrible, pero no conseguir puestos también. Así que, otra vez, ¿cómo? Y esto es lo que hace la comedia, es darle un twist. ¿Qué cosas buenas también hay? Y es la forma de
gestionarnos y automotivarnos, porque las cosas malas y los problemas sí están. Otra vez, repito, en la segunda parte de la presentación de hoy, nuestros ponentes nos plantearon situaciones objetivas de lo que está sucediendo, eso está, pero si nosotros nos acostamos allí, eso nos va a tumbar. Hay que darle la vuelta a todas esas cosas. Entonces, hoy no hay que agarrar tráfico, no tengo que parar el carro allí. Estamos más cercanos de los demás, gente que yo había dejado de ver en mucho tiempo. Hoy puedo comunicarme con ellos. Hay fiestas en Zoom los fines de semana y tengo amigos en Australia, Alemania, España, Venezuela, Argentina, que nos estamos reencontrando. Hoy está la oportunidad de crear muchísimos servicios utilizando las herramientas y plataformas que hay. Hoy es un día, y voy a tocar los 5 puntos que hay que premiar, como lo dijo Iván, compromiso, un momento para ser, ahora estoy enfocándolo en la autogestión, ser comprometidos con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo. Es el momento de tener iniciativa, innovar, trabajar en equipo, de explotar y utilizar nuestra creatividad y sin duda de desarrollar nuestras habilidades de comunicación. Las 3 palabras que les prometí que les compartiría y que son hoy mi consigna son comunicación, sinergia y acción. Esta es la parte de Bobby Motivación. Hashtag Bobby Motivación. Tenemos que comunicarnos, contar lo que estamos haciendo y preguntarle a los demás qué están haciendo y qué necesitan. Hay que construir sinergias, que yo lo veía como un trabajo en equipo, pero el día de hoy me voy con intentar sacar lo mejor de todos los demás. Y por último, acción. Una de las formas más poderosas de no caernos es estar todo el tiempo haciendo cosas. Si lo planificamos bien, además, cosas y acciones que nos traigan buenos beneficios. El día de hoy les comparto en el chat, yo también mis contactos, estoy a la orden para gestionar, comunicarnos y crear sinergias y, por supuesto, accionar en conjunto. Agradecido con la invitación del día de hoy de Luis Vicente y de todo su equipo y poder hablarles a ustedes otra vez, sentados desde Ciudad de México, a través de una cámara y que me hayas dejado entrar en tu casa. Es para mí fascinante, un honor y espero haber compartido información de valor para ti. Bobby, excelente, de verdad agradecido porque creo que ha sido un cierre maravilloso donde reuniste lo que dijeron los 5 ponentes, los 4 ponentes previos y por cierto, no sé si estás viendo a Pedro, él se puso en mute, quitó su video y en este momento está usando su corbata. ¡Qué belleza, Dios mío! Para que de alguna manera pues veamos cómo es él en el día a día. No, de verdad voy muy agradecido con que nos hayas acompañado en la mañana de hoy, porque este tema de la gestión del talento, obviamente en Venezuela se ha complicado en los últimos años. Hemos tenido hiperinflación, reducción de actividad económica, todo el tema de la dolarización del mercado. Muchas empresas se quedaron rezagadas quizás en el tema del pago, pero no solamente fue eso, la migración nos ha afectado y como tú que estás en México, tantas otras personas que nos decían que nos visitaban hoy de otros países, eso hizo o tuvo un efecto muy importante en el tema de la gerencia media de las organizaciones, crear talento, mantenerlo, creer en el talento, como decía Pedro, seguir las normas, como decía Mariolga, crear líderes, como nos dijo y Eduardo temprano y remunerar y sobre todo retener al personal con todas estas nuevas tendencias que nos hablaba Iván para este cierre tuyo, pues que de alguna manera resumió lo que cada uno de ellos dijo y mencionó. Creo que para todas las personas que nos están viendo y escuchando, pues ha sido una mañana muy enriquecedora. De verdad, muy agradecido con nuestros patrocinadores Cesta Ticket y PGA Group. Muy agradecido con todos ustedes, Mariolga, Iván, Eduardo, Pedro y contigo, Bobby, también, al equipo que siempre está detrás de poder hacer todas estas cosas, como tú decías, Bobby, para llegar a la casa de las personas y para que las personas nos puedan ver a nosotros, pero también muy agradecido con los más de casi 450 personas que se llegaron a conectar con nosotros el día de hoy. Desde Benancham, pues seguimos trabajando, no hemos parado desde el primer día, como tú dices, estamos viendo nuestra gestión como equipo,
nuestra autogestión, que no es fácil, sobre todo cuando veíamos aquella pregunta, cómo se hacen las evaluaciones en una época virtual, por ejemplo, pero confiamos en el equipo, creo que hay que creer en nuestros equipos de trabajo de múltiples formas hoy, porque uno no ve lo que están haciendo, uno simplemente ve el resultado de lo que están haciendo, y cuando eso es maravilloso se transforma en este éxito que las empresas no solamente siguen teniendo, sino que adicionalmente vamos a tener cuando terminemos este tema de esta complejidad. De verdad para nosotros ha sido un placer tenerlos a todos ustedes en esta mañana hablando de la gestión del talento desde casa, y a los que nos están siguiendo, pues los invito a que sigan las redes de Benencham y de la revista Business Venezuela para que sigan viendo todas las actividades que les vamos a traer, inclusive mañana con nuestro primer BV Magazine Talk, que todos los días pues estamos trayendo sobre todo personas que nos pueden llegar con sus mensajes y con esa información de calidad que siempre necesitamos nosotros todos los días. Bueno, de nuevo agradeciéndole a los 5 ponentes del día de hoy, me despido en nombre de todo el equipo de Benencham, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.